Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Luanda Talks. Esto es Primera Llamada. Esto es Segunda Llamada. En unos momentos más comenzamos. Segunda Llamada. Esto es Tercera Llamada. Bienvenidos a una edición más de Luanda Talks. El día de hoy nos acompaña Pedro Flores, socio comercial de la firma Luanda Consultores, asesor profesional desde hace más de 5 años, asesor desarrollador durante 1 año y socio comercial de la firma desde hace 2 años. Él es Pedro Flores, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Luanda Talks. Mi nombre es Pedro Flores. Estoy muy agradecido de estar con ustedes esta tarde. Les preparé un tema que espero sea de interés de todos ustedes porque es muy relevante. Y este tema tiene que ver con cuando la salud solo es posible en otro país. Muchas veces podemos nosotros llegar a enfrentar una situación de esta magnitud. Em, Básicamente, la ponencia del día de hoy es muy sencilla. Yo quiero compartirles el testimonio que como asesor yo viví junto con unos clientes de lo que hoy es el gasto médico o el siniestro más alto que pagó Seguros Monterrey en el año 2020 por un evento no COVID. Pero más allá de compartir el hecho de ser el siniestro más costoso, no, yo quiero compartirles a ustedes cuál es la importancia de que nosotros tengamos claridad de cuáles son los beneficios de este tipo de instrumentos de protección y que ustedes se lleven a casa esta tarde esa semillita, esa información que algún día seguramente será muy importante a la hora de tomar decisiones que van a cambiar su vida. Entonces, ¿quién es Pedro? Bueno, pues yo soy un licenciado en sistemas. Me gradué hace ya muchos años. Actualmente soy un asesor de seguros dentro de Seguros Monterrey, New York Life, y adicional, soy coach desarrollador de asesores. Estoy poniendo en letras mayúsculas asesor de seguros, porque asesor de seguros, desde mi punto de vista y desde mi corazón, es la esencia de la actividad que yo realizo y es lo que a mí el día de hoy siento y les puedo compartir, que es lo que más orgullo me da, eh, ser asesor
asesor de seguros. De igual manera, pues soy una persona muy creyente en el tema de la protección, no porque ya esté desde este lado de la cancha, sino porque yo mismo tuve una experiencia de la pérdida de salud y pues soy sobreviviente gracias a haber contado en su momento con un seguro de gastos médicos mayores. Entonces quiero platicarles un poquito más porque yo soy asesor. ¿De dónde vengo? Bueno, pues yo hace ya cerca de 10 años era un funcionario público con un estatus, ¿no? Un fantasioso de que pues era alguien, ¿no? Pero en realidad era una ilusión, o sea, no era un negocio propio, o sea, realmente yo era un empleado que se la pasaba literalmente estresado todo el tiempo por tanta responsabilidad, pero sobre todo porque no había coherencia entre lo que se dice que se va a hacer y lo que se termina haciendo. Total, al cabo del tiempo, esa experiencia laboral, la cual estoy sumamente agradecido, pues me llevó a perder la salud. En 2011 fui diagnosticado con una enfermedad muy agresiva que pues yo tenía la menor idea de si iba a sobrevivir, cuál era mi pronóstico de vida, no sabía absolutamente nada. Pero pues gracias a Dios, principalmente porque pues su voluntad es la que termina materializándose, pero también gracias a una póliza de seguro de gastos médicos mayores que yo tenía en ese momento, fue que pude tener una atención médica que fue de calidad, pero sobre todo que fue oportuna. ¿Y a qué me refiero? En ese momento busqué ambos servicios, el público que, fue el que ya tenía yo derecho, el cual, una vez diagnosticado con esa enfermedad tan agresiva, pues la cita con el especialista me la dieron hasta dentro de 3 meses. Total que me acuerdo, pues tengo una póliza y decidí ir a atención privada. La atención fue inmediata. Gracias a esa intervención y a esa atención oportuna fue que me pudieron tratar. Y pues aquí estoy con ustedes, muy contento, muy agradecido con la vida, porque fue gracias a esa experiencia principalmente que actualmente siendo asesor, yo trasciendo y hoy doy un mayor sentido a mi vida. ¿Por qué? Porque lo que yo aprendí cuando luché esa batalla para recuperar mi salud al lado de grandes guerreros fue principalmente dos cosas. Uno, que el rumbo de mi vida tenía que estar bajo mi control. Y segundo, que si la vida me estaba dando, si mi padre me estaba dando una segunda oportunidad de vida, iba a ser una vida donde tuviera mucho sentido. Entonces, así fue como caí a la carrera de asesor de seguros y hoy por hoy es donde orgullosamente puedo decirles, soy asesor, trasciendo y le doy más sentido a mi vida y eso me hace realmente muy, muy afortunado. Eh, Pedro, de verdad, o sea, ¿no crees que estás exagerando al decir que siendo asesor trasciendes y da sentido a tu vida? Déjenme les comparto. Quiero, les compartí mi experiencia porque es como un preámbulo de lo que hoy día viene a cerrar esa pinza y confirma que definitivamente estoy en el lugar donde mi trabajo logra trascender y eso me da mucho sentido de vida. Eh, ¿Qué les quiero compartir? Pues nada más y nada menos que el caso más costoso de una indemnización de un cliente mío de gastos médicos que hoy por hoy es el caso más costoso no COVID que pagó Seguros Monterrey el año pasado. Gracias a esto fue que se salvó la vida de la pequeña y el patrimonio de esta familia chihuahuense que afortunadamente y solamente gracias a ellos y a los previsores que fueron, contaron con ese momento con una cobertura internacional. Entonces, quiero platicarles un poquito sobre esta historia. ¿Quiénes eran ellos? Alguien como tú, alguien como yo. Una familia joven, ya tenían una pequeña,
se acercaron porque tenían inquietudes que querían ellos tener asesoría sobre ciertas coberturas médicas internacionales que ellos ya estaban visualizando. En ese momento, pues ni ellos, ni mucho menos yo, teníamos idea o sabíamos qué era lo que iba a pasar posteriormente. ¿Qué fue lo que se hace en estos casos? Que cuando una persona se acerca a un asesor de seguros, el asesor de seguros lo que hace es brindarle esa asesoría para poder entender cuáles son las necesidades, cuáles son las situaciones que están previendo ellos cubrir, de manera que les ayudemos a encontrar esa solución, ese seguro, ¿no? Hecho a la medida de las necesidades y de las posibilidades de estas personas con quienes nosotros platicamos. Como resultado, pues se dio que ellos hicieron la contratación de una póliza de gastos médicos internacional, la cual les daba coberturas médicas internacionales, es decir, en cualquier parte del mundo, ante los eventos que pues ellos traían como que la inquietud y la necesidad de cubrir. Entonces, pues en este caso y gracias a Dios, fue una asesoría que terminó en una póliza, la cual de repente, tiempo después, a los meses, pues me doy cuenta de la gran y de la hermosa noticia de que mi cliente pues se encuentra embarazada. Lo cual pues a mí me dio una gran alegría, ¿no? Porque pues yo sabía que era, pues es un matrimonio joven, que están construyendo su hermosa familia y pues la venida de una nueva bebé es pues una bendición. Sin embargo, tiempo después que me doy cuenta de que está embarazada, me avisan sobre algunas complicaciones que están surgiendo en el embarazo. Se le realizó ciertos procedimientos médicos, pero desafortunadamente no fueron exitosos, se complicaron. Es decir, el embarazo cada vez se veía más complicado. Tanto ellos como los médicos sentían y tenían claridad en que la cosa no iba a estar fácil. Era un gran reto, iba a ser un gran reto sacar adelante este embarazo a tal punto de que el doctor tratante, el médico tratante aquí en la ciudad de Chihuahua, literal les explicó que el bebé debe de nacer en Estados Unidos. Esto debido a que en México la esperanza de vida sería mínima. Entonces, imagínense ustedes lo que para ellos representaba el tener que enfrentar una situación de este tipo. Sobre todo, pues el miedo de que la situación no se fuera a, a desenvolver de una manera en la que la familia pudiera estar junta, ¿no? Entonces, pues con esta situación nos encontramos. ¿Qué fue lo que yo ayudé a esta familia a hacer cuando nos encontramos en el escenario de que tenía que ser una atención internacional? Pues lo primeritito es, se pagó el apoyo de maternidad, es decir, una vez que se cumplieron ciertas condiciones que están en el contrato de la póliza, es decir, que el embarazo vaya más de 5 meses, cosa que ya había pasado, pero que la póliza también tenga por lo menos 10 meses de antigüedad, la aseguradora provee un pago que se denomina apoyo de maternidad, es decir, es una cantidad de dinero que ayuda generalmente a esos padres de familia a enfrentar los gastos que implica el parto o la cesárea, ¿sí? En este caso se hizo el adelanto, se pagó a ellos. Yo recuerdo perfectamente y nunca lo voy a olvidar. Yo ya no tenía acceso a mi clienta, pues porque estaba en una situación de reposo absoluto.
Entonces, muchos trámites o algunos de los trámites que era necesario realizar, los tenía yo que hacer a través o de su esposo o de su mamá. Y recuerdo un día que me tocó ir con su mamá y me dijo, oiga Pedro, yo no sé por qué usted está en la vida de mis hijos. Yo no sé por qué usted es el asesor de seguros cuando yo conozco tanta gente, pero yo sí entiendo pues que por alguna razón es usted. Entonces, aquí están los documentos, váyase y solamente regrese por favor con buenas noticias, porque si usted me trae una mala noticia de que este apoyo no se pagó, no es por el dinero, Pedro, sino porque yo entenderé que es la primera de muchas malas noticias. Así es que usted no tiene derecho de traerme ninguna mala noticia. Tenga, váyase. Y pues yo salí temblando las rodillas con mucha eh, responsabilidad de querer ayudar a mis clientes, de querer apoyarlos y de sobre todo, o sea, que todo saliera bien, para mí era bien importante. Y gracias a Dios y pues a la previsión que ellos tuvieron y además a pues una compañía como es Seguros Monterrey que siempre es bien responsable con sus clientes, pues yo tuve esa tranquilidad, ¿no? De que las cosas iban a salir bien y tal cual, o sea, se hizo la indemnización del apoyo de maternidad, ¿no? Que fue de $5,500. Y yo en ese momento dije, bueno, esperemos que ya sea todo lo que es necesario para que pues la bebé y sus papás estén bien y esto ya no se haga más grande o más oscuro. O sea, yo deseaba y oraba siempre porque las cosas salieran con la mayor luz posible. Entonces, pues, ¿qué fue el beneficio que ella obtuvo? Pues, además de los $5,500, lo más importante, o sea, ella sabía que estaba cubierta en el extranjero porque tuvieron que irse a radicar al extranjero para esperar la llegada de la bebé. Ellos tenían la tranquilidad de que tras de sí había una póliza que al momento de necesitarse, pues ahí va a estar ese respaldo. Entonces, además del apoyo, estuvieron cubiertas las complicaciones de la mamá y de la bebé. Adicional, pues la bebé se incluiría sin ningún costo a la póliza hasta la siguiente renovación. Entonces, pues, ¿cuál fue el principal beneficio y por lo cual yo le agradezco tanto a la vida, a Dios y a ellos? Porque la bebé nació sana. Sí estuvo 3 meses, 3 meses en el hospital, pero en ese tiempo pues todo se desarrolló maravillosamente. La bebé no tuvo más complicaciones, salvo que pues fue un nacimiento a muy pretérmino, es decir, nació mucho tiempo antes de lo que usualmente nacen los bebés. Entonces, ese fue el principal beneficio que gracias a Dios y a la seguridad y a la certeza y al respaldo que mis clientes sintieron, pues se fueron seguros, confiados a ese hospital que era la oportunidad, la opción o la posibilidad de que las cosas salieran bien. Y así empezaron a salir. Eh, Hoy día es una bebé totalmente sana, gracias a Dios, radiante, hermosa. eh, pero yo sí creo que tiene mucho que ver que uno da los pasos conforme va sintiendo ese empuje, ese respaldo. Y creo que esa póliza fue bien importante y determinante para que ellos se sintieran respaldados y sin ninguna preocupación acudieran al hospital que tuvieron que acudir. El segundo beneficio es que los papás se pudieron enfocar en lo que era realmente importante. ¿Qué era realmente importante en ese momento? ¿Las cuentas? No. Los trámites, por supuesto que no. El beneficio de que ellos podrían enfocarse en acompañar, en cuidar, en estar junto a su bebé, eh, es algo que es totalmente invaluable.
porque sabían que estaba muy bien cuidada, porque sabían que también había el respaldo de una compañía que les ayudaría a hacer frente a lo que se viniera y poder ellos disfrutar y experimentar esta maravillosa experiencia del nacimiento de su segunda bebé, ¿no? Y por ahí empezaba a rondar este señor, el de la cuenta, que pues no sabíamos nosotros hasta dónde iba a llegar. La bebé, pues como les comenté, estuvo 3 meses hospitalizada en cuidados y pues se hizo una cuenta enorme, enorme. O sea, recuerdo perfectamente estando en mi oficina, me marca el esposo de mi clienta y me comenta, necesito verte porque ya estamos aquí en Chihuahua, estamos muy contentos. Para entonces ya habíamos hecho unos trámites para agregar a la niña a la póliza, es decir, todo el seguimiento de trámites, pues ya lo había hecho yo acercándome a Juárez o aquí en Chihuahua. Eh, Personas que de verdad da un gusto trabajar con ellos porque están siempre bien dispuestos a hacer equipo y a que las cosas salgan bien. Entonces, pues llega a la oficina, pásale, nos sentamos, me dice Pedro, pues tenemos aquí la cuenta, saca una cosa enorme, eh, es cercano a 1 millón. Y yo, 1 millón, pues no es tanto, digo, eh, se fue muy alto, ¿no? Pero, pues bueno, 1 millón, no, 1.200.000 dólares. Me fui como condorito, así, literal, porque yo no había tenido experiencia en un siniestro tan costoso, ¿sí? Definitivamente, pues no es el primer siniestro que me toca a mí como asesor de seguros eh, ayudar o colaborar con los clientes en el proceso de indemnización, pero nunca jamás en la vida me imaginé que pudiera ser tan costoso y que me fuera a tocar a mí. Entonces, eh, pues sí fue fuerte el momento en el que me di cuenta de la magnitud, pero también me di cuenta de algo bien importante, que este es el tercer beneficio y es una de las razones principales por las cuales existen este tipo de instrumentos. Y me refiero a que ellos pudieron, a través de este seguro, de esta póliza, proteger el patrimonio que llevaban construido hasta ese momento. Yo les comentaba pues que era una familia joven, que estaban empezando, digo, no recién, pero pues ya están en la etapa de construcción de patrimonio. Entonces imagínense que de repente se encuentren con una mordida que en ese momento eran alrededor de 24 millones de pesos, pues ni su patrimonio, sumado al mío y probablemente el de muchos de ustedes, nos alcanzaría para poder pagar una cuenta de hospital de esa magnitud. Pero, pues bendito seguro que ellos tenían, su Alfa Medical Internacional, el cual les facilitó, les ayudó a cuidar lo que hasta ese momento habían construido. Eh, y pues yo cómo me sentía, pues así, igualito, hagan de cuenta que el señor estresado fui yo, ¿no? Pero fíjense que me estresaba la cantidad, nada más. Yo estaba tranquilo porque aun y cuando era una cantidad alta, yo sabía que sin tener tanta experiencia en indemnizaciones internacionales, me habían tocado pequeñitas, eh, sabía que las cosas iban a salir bien. ¿Por qué? Principalmente por el respaldo de una compañía como Luanda Consultores. Y déjenme les digo por qué como Luanda Consultores. Porque en Luanda Consultores somos más de 100 asesores y todos son grandes profesionales dentro de su propia formación. Ahí hay abogados, contadores, médicos, de todo tenemos ahí en el despacho y hacemos un gran equipo. Entonces yo inmediatamente toqué ese botón de help y varias compañeras que habían tenido
indemnizaciones previas, pues me dieron su testimonio y me dieron orientación sobre cómo manejarlo de la mejor manera hacia nuestros clientes. Sin lugar a dudas, mi directora fue una pieza fundamental en, en decirme, Pedro, o sea, recuerda dónde estamos, ¿no? Y es el segundo elemento, recuerda que estamos trabajando con Seguros Monterrey, New York Life. Nosotros, como compañía, confiamos plenamente en nuestro socio comercial, que es Seguros Monterrey. Entonces, tú confía, todo va a salir muy bien. Entonces, con ese gran respaldo de mi despacho y la calidad de empresa que es Seguros Monterrey, New York Life, pues realmente yo podría decir que fue el elemento que hizo tal vez menos, porque realmente, si ustedes me preguntan qué fue lo que yo hice bien, yo diría que principalmente una correcta suscripción, es decir, hacer muy bien el llenado de la solicitud, no omitir nada. Cuando ustedes vayan a hacer una contratación de un seguro, siempre asegúrense de hacer una correcta suscripción. Eso va a tener como una recompensa eh, la certeza de que su seguro va a cumplir las promesas, ¿no? Adicional a una correcta suscripción, obviamente pues hubo el servicio que yo les comentaba. A veces me encontraba con familiares de mis clientes en Ciudad Juárez para acercarme, a veces aquí en Chihuahua, pero siempre mucha comunicación y mucha voluntad de sumarme a esa lucha que ellos estaban enfrentando de traer a casa a su bebé desde la humildad, ¿no? O sea, jamás adquirir un rol protagónico, no, 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 o sea, ayudarles en lo más posible y siempre dar un seguimiento. ¿Y a qué me refiero con el seguimiento? Pues asegurarme de que el alta de la bebé se diera en tiempo y forma, de que la póliza estuviera debidamente pagada, mantenerlos informados sobre todos los avances y todos los pasos que fuimos dando en este trámite de indemnización. Pero sin lugar a dudas, todo el mérito, o la mayor parte del mérito de lo que ha sucedido se encuentra en esa familia porque fueron ellos los que tomaron la decisión de dar el sí y dar esa firma, ¿no? Y sobre todo, pues, de hacer el esfuerzo de pagar esa póliza que ahorita les estaba dando, que les estaba dando el respaldo, que les estaba dando la tranquilidad, pues representó un esfuerzo económico. Entonces, ¿qué es lo que yo considero que ellos como clientes hicieron muy bien? Ser pacientes, entender que una indemnización internacional intervienen muchos factores que generalmente por ser de otro país, pues está fuera de nuestras manos. También ellos fueron unos clientes que al momento de la indemnización dieron mucho seguimiento. Eso me encantó, o sea, que fueran ellos los que tomaron la batuta de querer que las cosas salieran bien, de que todo saliera en tiempo y forma, pues es por el seguimiento que ellos mismos dieron. Siempre estuvieron disponibles para mí, para entregarme documentación, perdón, para tomarme llamadas, pero yo creo que sin lugar a dudas fue su confianza hacia la compañía, hacia mí, hacia lo que estaba pasando, lo que nos llevó a todos a buen término, ¿no? Porque ante una situación así, pues muy probablemente los ánimos pudieran romperse y yo me considero muy afortunado porque en este caso, la verdad de las cosas es que siempre el trato de mi parte hacia ellos y viceversa fue el más humano posible y de gran valor. Um, y pues, ¿cuál es el resultado? O sea, tiempo después que sucede ya la indemnización, empiezan a mandar noticias, sale una nota en El Economista donde Seguros Monterrey habla sobre el impacto que va a tener el COVID en el costo de la atención médica en general.
Y empiezo a identificar que hablan de casos COVID y casos no COVID. Y en los casos no COVID, que me voy dando cuenta que es un caso, son mis clientes, o sea, ni siquiera es mi caso, son mis clientes los que están rankeando como uno de los siniestros más costosos para la compañía. Y no solamente eso, sino que me encuentro que resulta ser el caso más costoso no COVID el 2020 para Seguros Monterrey New York Life. No es motivo de orgullo para mí que sea el caso más costoso. Es motivo de orgullo para mí que la niña está bien, que sus papás tienen su patrimonio, eso sí, ¿no? Y la experiencia y el expertise que como asesor me dejó de aprendizaje, nada más. Eh, Se pagaron 11 millones y medio. ¿Por qué no hay correspondencia entre los 11 millones y medio y el $1,200,000? Fíjense lo importante que es tener un seguro de gastos médicos si uno va a tener atención internacional. Si ellos no hubieran tenido el seguro de gastos médicos, hubieran tenido que pagar ese $1,200,000, ¿sí? Seguros Monterrey, gracias al proveedor que tiene en Estados Unidos y a los convenios que tiene con los hospitales, al momento de ellos agarrar la cuenta, gracias a los convenios que ya están suscritos, les aplicaron los descuentos y los tabuladores para la aseguradora, de tal manera que la cuenta se redujo a $536,000, que corresponden a estos 11 millones y medio. Entonces, pues bien importante, si alguien se va a lanzar a recibir una atención médica en el extranjero, debe saber que los costos son estratosféricamente mucho más altos de lo que son en nuestro país. Entonces, este instrumento de verdad deberían tenerlo muy en la mente para cuando prevean o ustedes quieran, ¿por qué no? Porque también se vale, o sea, yo quiero lo mejor, quiero tenerme en Suiza, esta póliza lo permite, ¿sí? Entonces, ese fue el resultado. El resultado, por un lado, pues resultó el siniestro más costoso para la compañía. Por otro lado, fue el día más esperado por mí, ¿no? O sea, también hubo ese resultado que se dio a finales de septiembre, donde ya Seguros Monterrey oficialmente nos avisa, ¿sí? Nos comparten así. Buenas tardes, licenciado Flores. Le comparto su recibo de pago para tranquilidad de su cliente. Fíjense, de su cliente, yo creo que el más intranquilo, eh, no se crean, sí, de mi cliente. Es importante comentarle que del 1,200,000 que terminaron pagando 500, casi $600,000, ellos solamente van a pagar de deducible sus $3,150 y el tope de su coaseguro que está fijado en 10,000. Entonces imagínense la proporción de 1,200,000 que originalmente era, que Seguros Monterrey terminó pagando casi 600, pues a ellos solamente les correspondió $13,150, ¿no? Les voy a contar algo. Ese día fue uno de los días más felices de mi vida. De verdad, fue uno de los días más satisfactorios y en los que más alegría he experimentado. ¿Qué creen que fue lo que hice? Pues les hablé inmediatamente, les doy la noticia, felices, ¿no? Estaban afortunadamente los dos juntos y me dicen, Pedro, es que tú tienes que dar este testimonio, tú tienes que dar este testimonio porque es bien importante, o sea, lo que tú haces, ve lo que causó como efecto nuestra familia. Y la realidad es que nunca me había yo atrevido en un foro público a hablar sobre este proceso de indemnización. En primer lugar, pues porque es un tema eh, que consideraba yo que era muy de su familia. Sin embargo, al hacerlo con respeto y con privacidad, creo que sí es importante tocar este tema, sobre todo en estos tiempos en los que la salud
Es el bien más preciado que podemos nosotros tener, y entender que muchas veces la salud no está en el servicio o en la seguridad social que nos es proveída por nuestro gobierno o en la póliza colectiva que nos es proveída por nuestro empleador, incluso muchas veces ni siquiera en la póliza individual que nosotros podemos pagar. Eh, que yo sentí que era una responsabilidad platicar sobre esta experiencia, porque seguramente ustedes conocen o van a conocer a personas que van a tener necesidad de tener atención que va a ser posible proveerla solamente en el extranjero, ¿no? Eso fue lo que me motivó a mí a platicarles sobre esta experiencia maravillosa de mis clientes, ¿sí? Eh, entonces, siendo asesor trasciende doy sentido a mi vida, pero pero por supuesto que sí. Eh, Cada uno de nosotros tenemos una razón de ser. Venimos con una esencia, con un ser que a lo largo de la vida lo tenemos que desarrollar y lo tenemos que hacer crecer. Para mí esta experiencia junto con las demás que he vivido en mi carrera como asesor de seguros, que ya les presumo, ya estoy en mi 5.º año como asesor, eh, definitivamente entre más sirvo a mi prójimo, más feliz soy, más realizado me siento. Entre más ayudo a las personas, eh, más trascendente logro sentirme y no estoy alimentando mi ego. Realmente me considero sumamente afortunado porque hoy día, gracias al servicio que doy a mi semejante, trasciendo y le doy un sentido mayor a mi vida, ¿no? Y además que esto me ha proveído a mí de la economía necesaria para vivir con mucha dignidad, con mucha decencia, y pues realmente me considero muy afortunado por tener un ingreso por servir al prójimo. Eso es un privilegio. Eh, Finalmente, quiero compartirles a ustedes cosas que yo considero bien importantes en el tema de coberturas internacionales. Y es lo que yo quiero que se lleven. Sí, mi historia, la de mis clientes, la indemnización, el proceso, cómo fue, sí la compañía, pero quiero darles algo también de valor, algo que ustedes puedan tener como información para eh, tomarla en cuenta a la hora de que ustedes estén considerando una cobertura internacional. Y la primera de ellas, no te confundas, o sea, no confundas los alcances de las coberturas que son internacionales. Hay muchos seguros que tienen alcances internacionales. Hay muchas coberturas. Yo les quiero hablar de las tres principales, eh, entendiendo cuáles son los alcances de cada uno. Un seguro de viajero, ¿qué es lo que prevé? Sí, alguna enfermedad, algún accidente, pero por emergencia médica. No es como que estando allá, se sientan engripados o quieran curarse la alergia. No, no, o sea, son solamente emergencias médicas y con sumas aseguradas que están considerablemente limitadas. Adicional, un seguro de viajero pues protege sobre pérdida de equipaje, pérdida de vuelo, es decir, está muy empaquetado, muy dirigido a las personas que quieren prever que saliendo de viaje tienen protección ante cualquier imprevisto que se les puede presentar. Son seguros que por lo general los podemos contratar por un periodo de tiempo corto. Si voy de vacaciones una semana, pues lo contrato por una semana, eh, etcétera, ¿no? Pero sí es muy, muy enfocado para esas personas que viajamos, pero con muchos alcances en el tema de salud muy limitados. O sea, no es para curarte algo, no, no, es para
enfrentar la emergencia médica, y pues regresarte a tu país, ¿no? Otra categoría que generalmente está implícita dentro de las pólizas de seguros de gastos médicos nacionales son las asistencias en el extranjero y es parecido a lo que les acabo de comentar de seguro de viajero, pero una característica es que solamente limita su cobertura a alguna enfermedad o algún accidente que ponga en riesgo la vida o la viabilidad de algún órgano, es decir, una emergencia médica, pero emergencia, eh, para poder estabilizarlos. Y establecen sumas aseguradas pequeñitas, como de 50, 100, inclusive hasta $200,000, que si lo comparamos con lo que acaba de pasar, como testimonio, pues es una cobertura muy limitada en cuanto a la suma asegurada, pero es muy importante. O sea, si tu póliza de gastos médicos nacional no la tiene y tú viajas al extranjero, es importantísimo que la habilites porque un apendicitis, un infarto, es decir, una cosa muy aguda, por lo menos esta cobertura te va a ayudar para estabilizarte y que ya puedas continuar con la atención ya en tu país con tu póliza internacional. Algo bien importante es que la asistencia en el extranjero por lo general excluye, es decir, nunca te va a cubrir alguna complicación relacionada con el embarazo o con la maternidad. Es decir, si estando en Estados Unidos en el shopping hay alguna complicación de embarazo, este tipo de coberturas no las cubren. Entonces, bien importante tomarlo en cuenta. Ni preexistencias. Es decir, si yo soy, por ejemplo, epiléptico y tengo un ataque de epilepsia estando en Nueva York, seguramente no va a estar cubierto. Entonces, platiquen con su asesor de seguros sobre los alcances de su cobertura que tienen actualmente contratada como una asistencia en el extranjero. Y finalmente, están los seguros de gastos médicos mayores internacionales. Este es el tipo de póliza que tuvieron mis clientes y es un instrumento que les permite a todas las personas que la contraten atenderse cualquier accidente o cualquier enfermedad en cualquier país del mundo. Es decir, no está limitado a eventos de emergencia. Eso es bien importante que lo consideren y también se puede usar, por supuesto, dentro del territorio nacional. Eh, Tengan mucho cuidado con las expectativas incorrectas. Muchas veces creemos que una póliza internacional eh, es para gente que sabemos que vive en el extranjero y que no está viviendo en México, pero tiene forma de comprobar residencia legal. Realmente yo considero que la indemnización que experimenté junto con mis clientes fue correcta, pero porque hicimos las cosas correctamente, supimos muy claramente cuáles eran los alcances. Una póliza comprada en territorio nacional es únicamente para residentes mexicanos, ¿sí? Que desean atender accidentes o enfermedades que están cubiertos por su póliza internacional en México o en cualquier otro país del mundo. Así de simple debe de ser esta definición y este entendimiento de lo que es una póliza de gastos médicos internacional. Hagan de cuenta que es como la nacional que ustedes tienen, con la diferencia de que no limita su alcance al territorio nacional, sino que lo expande alrededor de todo el mundo, ¿no? Eso lo hace pues un instrumento que o sea, incrementa grandemente las posibilidades de tratamientos y de atención en no solamente los mejores hospitales de nuestro país, sino si es una enfermedad cuyo especialista está en Londres, esta póliza les va a permitir recibir la atención en el hospital de Londres, donde está ese médico especialista en esa enfermedad. Entonces, es un productazo, es una gran póliza porque tiene beneficios muy superiores. O sea, su suma asegurada, es decir, la responsabilidad
máxima que toma la aseguradora de enfrentarse a una enfermedad o un accidente es de $8 millones por cada enfermedad o por cada accidente. Eh, entonces, es un producto muy específico para muchos perfiles, pero sí les recomiendo mucho. Tengan mucho cuidado con las expectativas incorrectas. Hay que hacer las cosas bien y tener esa claridad para quién es y dónde se puede atender, ¿sí? Adicional, es importante compartirles que al momento de hacer uso de una póliza internacional, pues implica que vaya un acompañante, que vaya la familia a Londres, ¿no? Como el ejemplo que yo les ponía ahorita. Generalmente lo hacemos en Estados Unidos o puede ser en Canadá o donde quieran, pero pues los gastos de manutención en el extranjero no corren a cuenta de la póliza de gastos médicos mayores. Eso corren a cargo del asegurado, de la familia del asegurado que va a recibir la atención, porque pues las pólizas de gastos médicos son para pagar los gastos médicos, no los gastos de la familia eh, que va a acompañar. Entonces, consideren al momento de perfilar a sus clientes, pues que sean personas que tengan claro que al momento de querer recibir atención en otro país, deben de tener la capacidad de poder cubrir todos esos gastos paralelos que pueden ser considerables, sobre todo en estancias que son muy largas. Otro punto es la temporalidad de la cobertura. En las pólizas internacionales, al ser para mexicanos que deciden atender sus enfermedades, eh, sí cubre. O sea, si el asegurado viaja a un país, se activa su cobertura internacional de manera que va a estar protegido en ese país ante cualquier accidente, enfermedad o eventualidad hasta por 3 meses. Posteriormente, pasa que si no avisa a la aseguradora, ya no hay cobertura. Entonces, no son pólizas que debamos de comercializar para gente que sabemos que su estancia es de más de 3 meses fuera del país o que no viven en México, porque pues está en el contrato, ¿no? O sea, después de 3 meses me tienes que avisar si quieres que continúe la cobertura y como tu riesgo de enfermarte aumenta, pues necesito cobrar una cantidad de dinero adicional que se llama técnicamente una extra prima. Entonces, consideren que tanto los seguros de viajero, pues es por el tiempo que lo contrates. Las asistencias en el extranjero también limitan a 3 meses y las pólizas internacionales también limitan a 3 meses, pero tienen la posibilidad de extenderlo avisando a la aseguradora y pagando una extra prima. Y el tercer punto de esta lámina que es sumamente importante es que identifiques cuáles son los proveedores que están en red con tu seguro. Eh, el que ustedes, si se van de vacaciones a Francia, sepan que el Hospital X o el Hospital Z forman parte de la red internacional del proveedor de seguros Monterrey New York Life. Les va a dar a ustedes la tranquilidad de que su contribución va a ser mucho menor, es decir, no es lo mismo atenderte en un hospital que sea de red a uno que no sea de red. Lo mismo que pasa en México, pasa en otros países, solamente que allá, pues imagínense los costos que podríamos asumir porque pues no va a ser como resultó la indemnización que de 1.200.000 se fue a 600 porque no están en convenio. Entonces puede haber muchos gastos que tenga que asumir el propio asegurado. Entonces, es muy sencillo identificar esos proveedores y siempre háganlo, incluso si van a viajar dentro del país. Me voy a Cancún, tengo este plan, asesor, dime cuál es el plan que tengo y a qué hospitales puedo acudir, ¿sí? Ustedes mismos en la página de internet de la compañía aseguradora pueden consultar los hospitales que están disponibles en el plan que contrataron a la ciudad a la que van a viajar. Entonces, esto aplicado a un esquema internacional es todavía mucho más crítico para que la atención sea no solamente menos costosa, sino para que la coordinación
entre aseguradora y hospital fluya mejor. ¿Por qué? Porque ya hay un convenio previo que va a regir esa relación entre aseguradora, hospital, en la cual a usted les va a dar tranquilidad de que pues todo va a fluir muchísimo mejor. Entonces, no se vayan a lanzar a un país sin saber si me llega a pasar algo, corro a este hospital, ¿va? Eh, ¿quiénes deben de considerar, desde mi punto de vista, adquirir un seguro de gastos médicos internacionales? Aquellas personas, aquellas parejas cuyos hijos nacerán en otro país. Ahorita yo les platicaba, hay un apoyo de maternidad importante de $5,500, ¿no? Eso podría pagar un parto normal, podríamos pensar, pero no es eso. Lo que debemos de proteger, lo que debemos de prever es tener cobertura sobre las complicaciones que la mamá o el bebé pudieran tener por un nacimiento en el extranjero, ¿no? Que ya vimos que son costosísimos. Entonces, personas que estén en esta situación, ahorita mismo márquenle a su asesor. Ahorita les dejo mi teléfono para que me marquen a mí si quieren, pero sí o sí, si lo están pensando, asegúrense, protéjanse. También es un seguro muy adecuado para todas aquellas personas que por su trabajo viajan constantemente a varios países, ¿no? Tengo la tranquilidad, voy a Panamá, si llego a tener un accidente, pues aquí está mi póliza. Voy a Argentina, si me enfermo, pues aquí está mi póliza. Eh, es decir, personas que no tienen estancias muy largas en muchos países, pero que tampoco son de vacaciones. Es un producto muy adecuado para ustedes. Y también, ¿por qué no? A quien quiera lo mejor de lo mejor. Una póliza internacional como la que tiene Seguros Monterrey es una póliza que ofrece lo mejor y no solamente lo mejor en términos de asesoría, de respaldo, o sea, les da acceso a los mejores hospitales de todo el mundo, con los mejores especialistas de todo el mundo, a una tarifa que está al alcance de muchas personas. Entonces, si ustedes están buscando tener un instrumento que les garantice que es lo mejor de lo mejor, una póliza internacional va a cumplir con sus expectativas. Estoy totalmente seguro y convencido de ello. Fíjense, para que tengan una referencia, una consulta médica en Estados Unidos, así cuando es que me duele la cabeza o estoy vomitando, no sé, eh, más o menos les cuesta $100 con un médico general. Ya si es con un especialista, ¿no? En la alergia o cualquier otra situación, ya la consulta se va a $300. Y si requiere un estudio, que se los pueden hacer ahí mismo, pues ya no les van a cobrar 300, sino $700. O sea, imagínense 14,000 pesos, 15,000 pesos por una consulta con especialista, donde les hicieron un pequeño estudio de sangre. Es muy alto en comparación a lo que está aquí. Una resonancia magnética, $1,000, o sea, 3, 4 veces más de lo que cuesta aquí en México. Una mamografía, $300. Un traslado de una ambulancia a $600, pero si esa ambulancia fue por un accidente y ese accidente tiene una lesión en el cráneo y una hemorragia, agárrense porque se les va a ir a $300,000. Una apendicitis, que esas que se presentan de repente, 5 días de hospitalización, $50,000. O sea, si se dan una idea, más o menos la relación de costo es 10 veces más caro que en México. Entonces, estaba leyendo una nota donde decía que las personas le deben al sistema de salud de Estados Unidos cerca de 35,000 billones de dólares de cuentas que no pudieron pagar. Realmente es una cantidad de dinero fuertísima. Entonces, pues yo que les recomiendo, yo que les sugiero que si ustedes son personas cuya vida, cuya forma de vida va más allá de nuestras fronteras y tienen actividad en otros países, o si ustedes están con el deseo de tener la tranquilidad de que si algo me llega a pasar, tengo acceso al mejor médico del mundo en tal especialidad,
o que si ya tienen planeado que su bebé va a nacer allá, no se vayan sin tener una cobertura internacional adecuada. De lo contrario, pueden enfrentar cuentas que pueden resultar estratosféricas. Entonces, eh, ¿qué me llevo yo de esta experiencia de compartir a ustedes este testimonio? La responsabilidad que nosotros, asesores en la industria de los seguros, tenemos de tocar puertas, de dar asesorías. Como les comentaba, servir es un privilegio, pero también es una responsabilidad. A las personas que estén viendo Luanda Talks y que sean asesores en seguro, agarren su teléfono y háblenle a todas esas personas que tienen pendiente, porque de verdad esa llamada puede ser la diferencia. Y la conciencia y el conocimiento de lo que hace un seguro lo tienen ustedes, y es su deber compartirlo. Y por otro lado, todas aquellas personas que están pensando en que sería bueno tener una protección en salud, permítanme decirles, no sería bueno, es absolutamente indispensable y necesario. Es un artículo que hoy por hoy es de primera necesidad para ustedes, para poder tener acceso a salud oportuna y de calidad, y también a ese patrimonio eh, que ustedes y que también su familia les ha tomado años y años de esfuerzo, de dedicación y de talento construir. Entonces, a proteger lo que más amamos. De corazón, muchas gracias. Este, Estaré contestando las preguntas que ustedes hagan en el chat. Con todo gusto me quedo para ello. Los invito el próximo jueves también a las 6 de la tarde a conectarse a Luanda Talks. Vamos a tener un expositor increíble, y agradecerles nuevamente la oportunidad de entrar a sus casas, a sus computadoras, y poder compartir y dialogar con ustedes, tener una charla. Estoy a sus órdenes, soy Pedro Flores, ahí están mis datos de contacto. Que tengan un excelente día, que Diosito me los bendiga, y ha sido un placer compartir con ustedes esta tarde. Hasta luego.